Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Vamos a empezar con un nuevo tema que de un otro modo es la continuación de lo que la semana pasada hemos estado comentando. Hace unos días habíamos visto acerca de lo que es la filosofía, cuáles son sus características, cuál es su objetivo, qué cosa estudia, las distintas ramas que ésta compone. Ahora, como lo insinuamos, como lo dijimos, el primer filósofo de Grecia fue Tales de Mileto. Ahora, ¿y por qué? No por gusto, sino porque Tales lo que hizo es darnos una explicación racional acerca de los hechos. Tales era un señor que decía que tú escarbas la arena y encuentras humedad. Entonces, a partir de ese fenómeno observable, físico, lo que hace Tales es establecer una inferencia, razona, y dice, entonces debajo debe de haber agua, y por tanto el mundo entero flota en agua. Entonces lo que está haciendo ahí Tales es empezar con las explicaciones de índole racional, y por ese motivo Tales tiene el mérito de ser el primer filósofo de la historia. Ahora bien, pero antes de Tales estaban los poetas, Homero, Hesíodo. En particular Homero, el gran poeta mítico griego, que se remonta al siglo 8 a.C., también sostenía de que el mundo proviene del agua. Pero este poeta lo hacía en función a relatos fantásticos, a relatos míticos. De tal manera que Tales de Mileto se le considera el primer filósofo, pero no es para nada el iniciador del pensamiento. Ya desde mucho más antes de la filosofía, desde los inicios de la humanidad, ya han aparecido explicaciones, pero no racionales, no científicas, no filosóficas, explicaciones míticas. También se puede decir que las sociedades indias y chinas tuvieron un pensamiento racional, seguramente, pero estoy muy seguro también que antes de esas explicaciones racionales también ya ha habido mitos. Los mitos son explicaciones fantásticas, ilusorias, que se remontan a los albores de la humanidad, algo que no se puede ni siquiera contar exactamente cuándo ocurrió, pero que ocurrió hace tiempazo, maestro, eso es lo más seguro. Y ahora bien, creo que para todos es bastante conocido el relato del Génesis. Génesis, capítulo 1. Dios creó al mundo. Hágase la luz. Y hubo luz. Ya, ese es un relato fantástico. Un relato que no amerita una explicación racional. Que tiene un objetivo claro. Que intenta explicar algo, claro que sí. Que intenta darnos un sentido a las cosas, claro que sí. Pero no es racional. Se llama mito. Y en el caso mencionado es un mito cosmogónico, porque lo que está haciendo ahí el relato es contarnos cómo se originó el mundo. El mito de Viracocha, un mito que se remonta a la antigüedad del Perú. ¿Cuándo será? Viracocha, el supremo dios ordenador de todo lo existente. Es un mito cosmogónico. ¿Y qué es un mito cosmogónico, profesor? Es un relato fantástico que nos habla del origen del mundo. ¿Está bien? Ahora, sin embargo, profesor, los mitos no aparecieron de la nada, por gusto, nada que ver. Los mitos, para que hayan sido generados, tuvieron que haber habido ciertas condiciones. Recuerda, maestrazos, que nada en este mundo aparece por gusto. Pero vamos por partes. Entonces, cuando hablamos de los mitos, estamos hablando de sistemas de ideas que representan de manera fantástica la realidad. Y son anteriores a la filosofía y se remontan a los inicios de la humanidad. Ahora, el hecho que con la aparición de Tales de Mileto ya los mitos fueron superados por explicaciones racionales, lógicas o quizás experimentales, no significa que los mitos hayan desaparecido. En la actualidad, el mito religioso es bastante fuerte en muchos de nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado acerca de las leyendas? ¿Cuántas veces hemos hablado, quizás tenemos familiares, padres, abuelitos, que nos hablan de muchas historias muy bonitas, por cierto, en la sierra?
donde los bosques hablan, tienen vida, donde los animales conversan, donde hay apariciones. Ya, entonces los mitos existen en nuestra realidad del siglo XXI y coexisten. Es más, los filósofos emplean mitos. Platón, por ejemplo, le gustaba mucho contar sus filosofías a través de mitos. El mito de la caverna, que un día vamos a comentar. Parménides, un gran filósofo griego, antes de Platón, sostenía de que recibió el llamado de la diosa de la justicia. O sea, los seres humanos nos encantan los mitos. Y por esa razón, si bien es cierto, repito, los mitos fueron superados por explicaciones racionales, no significa que hayan desaparecido. Los mitos actualmente coexisten junto con las explicaciones filosóficas y las explicaciones científicas. Y es más, repito, muchos filósofos han empleado mitos para sustentar sus tesis. Ahora bien, pero repito, chicos, los mitos no aparecieron por las puras, no aparecieron de la nada, no aparecieron porque sí. Para que hayan surgido los mitos, tuvieron que haber habido ciertas condiciones para su aparición. La condición primaria, básica y fundamental es la existencia de una sociedad antiquísima, antes del esclavismo, donde la gente se dedicaba básicamente a cazar y recolectar y después cultivar. Las comunidades primitivas, comunidades en las cuales se basaban en el trabajo colectivo, en la comunión de bienes, en el hecho de la que propiedad era propiedad de la tribu. Aún no existía propiedad privada, pero también se entiende, profesor, de que los seres humanos tenían que organizarse, tenía que haber un jefe, un líder, una cabeza. Y muchas veces ese líder se debía básicamente a una suerte de justificación racional. Claro que sí, porque por ejemplo, quizás el varón salía a trabajar, ¿cierto?, a cazar y recolectar, y la mujer salía embarazada. Y la mujer se quedaba como jefa del hogar, como jefa de la tribu, porque es ella la que sabía quiénes eran su prole. Los hombres no podemos saberlo exactamente, se entiende por obvias razones. Y por esa razón aparecen los matriarcados. Y la mujer, como la jefa de la tribu, la cabeza, tenía que justificar ese dominio. Es así que a la mujer se le representa míticamente como sinónimo de vida. Nunca se escuchó de Eva. Eva es vida, porque la primera mujer, ¿no?, es Eva. Ajá. Nunca has visto, claro, esas Venus, esos antiquísimos, que tenían las caderas bien anchas, que justamente significa pues la procreación, la vida. Entonces ya desde mucho tiempo se intentaba explicar míticamente una situación social. Y más aún cuando la destreza, el hombre recolector y cazador, ¿qué necesitaba ser? Fuerte, astuto, capaz de subir rápidamente a los árboles, capaz de correr, y por eso comenzaron a divinizar ¿a quién? A los jaguares, a los monos, a las aves, a las águilas, a los cóndores, a las gacelas. ¿Para qué? Para que justamente se intente justificar ese dominio de la astucia, de la bravura, de la fuerza, la admiración a los leones, que en todas las sociedades que han tenido esos animales lo han siempre de un u otro modo mitificado, venerado. ¿No es cierto? Desde los chavín, ¿sabes eso de historia, no? Desde los chavín, que tienen representaciones de tigres, de leopardos, de otorongos, ¿no?, hasta las tribus africanas que tienen representaciones de leones. Entonces, de una u otra manera, el ser humano se vincula con los mitos a partir de un desarrollo económico. Pero no solo eso. Cuando aparece la propiedad privada, aparece el esclavismo, había que justificar también ese orden esclavista. Por eso que muchas sociedades eran teocráticas. Vamos por acá. ¿Qué significa teocrático? Teocrático significa de que el rey es Dios y por consiguiente había que explicar un mito que sostenga que el rey es Dios. Y por eso de que Manco Cápac y Mama Oyo salieron del lago Titicaca ordenados por su padre, el sol. Ahí está. Entonces los incas, los descendientes de Manco Cápac, supuestamente son hijos, nietos, bisnietos, tataranietos del sol. Porque Dios es el sol es el papá absoluto de toda esa prole de incas. ¿Y quién se iba a enfrentar a un inca? Pues, ¿no ves que él es el hijo del dios? Y ni hablar de las sociedades egipcias, porque los faraones son dioses mismos. Y si son dioses mismos, por consiguiente, entonces intentan explicar la cuestión en función a un mito.
Y ahí están las explicaciones. De tal manera de que los mitos necesitan una justificación económica, social, a partir del esclavismo o más antes a partir de la comunidad primitiva. Pero no todo, repito chicos, no todo es económico. También está el factor cultural. Los seres humanos, como lo sabes, compañero, no lo saben todo. No llegan jamás a saberlo todo. Entonces, la ignorancia es parte de nuestra condición humana. Y como es obvio, hace miles y miles de años, cuando las sociedades no eran como ahora, cuando ni siquiera había esclavismo, el ser humano estaba sumergido en una honda ignorancia. Los seres humanos no podían explicar por qué ocurren las lluvias, por qué hay días y noches. Entonces, ¿qué creían? A ver, ¿qué creían? Que la lluvia es Dios, porque gracias a la lluvia yo puedo cultivar. Y gracias al cultivo yo puedo comer con mi familia. Entonces, gracias lluvia. El Dios es la lluvia misma. La lluvia misma. Pero luego la humanidad fue evolucionando y sostener ya no que la lluvia es Dios, ni que la nube es Dios, sino que detrás de la lluvia y detrás de las nubes hay dioses que mueven a la lluvia y que mueve la nube. El Dios de la lluvia y el Dios de la nube. No sé si me hago entender. O sea, ya no tanto el sol es Dios, como lo pensaban los incas, sino que más allá del sol hay un Dios que mueve al sol, es el Dios del sol. Y eso es clásico del politeísmo, por ejemplo, el politeísmo griego. Primero las religiones fueron animistas, los mitos fueron animistas, se adoraban a las cosas, a las montañas, los antiguos apus, ¿no es cierto o no? Al sol, en el caso de los incas. Pero luego, por un proceso de abstracción, comenzaron a aparecer el politeísmo. El dios Zeus, que es el dios de los rayos, el dios Apolo, que es el dios del sol. Entonces, de una u otra manera, los dioses comienzan a ser un poco más abstractos, si quieres así. Pero y eso se debe a que la ignorancia. La gente no sabe por qué ocurre el sol, por qué ocurren los días y las noches, por qué hay lluvia, por qué hay truenos. Es por los dioses que están molestos, pues. Y también el miedo, ni hablar. El miedo. Las emociones y los sentimientos, fundamental. El miedo a la muerte. ¿Tú te imaginas, compañero, hace mucho tiempo, cuando... Mira, hasta ahora, si quieres te lo planteo de otra manera, así que mira, hasta ahora la gente le sorprende mucho los sueños, ¿o no? Quizás anoche soñó algo bien chévere, o quizás has soñado algo que te parecía verdad, pero era bien fantástico, ¿no? Que estabas volando, qué sé yo. Ya. Si ahora en el siglo XXI, papi, te parecen recontra alucinantes algunos sueños al punto que llegaste a confundirte con la realidad y vas a decir que no, imagínate hace 5.000 años, cuando la gente no sabía nada de psicología, no sabía nada de filosofía, no sabía nada de la ciencia actual, que de un otro modo te puede explicar la naturaleza de los sueños. O sea, con más razón, pues por eso que mucha gente, muchas sociedades, imagínate un hombre de las cavernas que soñaba que estaba volando. Imagínate un hombre de las cavernas que soñaba que le caía una flecha y no moría. Imagínate. O sea, entenderás de que en esa época la gente suponía de que los sueños era una suerte de vida paralela a la vida que tenemos ahora. Y esa situación generó la idea de que el alma es inmortal. Claro, yo sueño y voy a pensar que tengo una vida paralela a lo que voy viviendo ahora, ¿verdad? Claro que sí, entonces ya tienes una causa más. Entonces, de tal manera, profesor, que hay ciertas condiciones culturales o superestructurales que permiten la aparición del mito. El estado de ignorancia, te lo comenté hace un rato. La educación, se inculcan los mitos hasta ahora, ¿no? Se inculca religión en los colegios. Las emociones, los sentimientos, el miedo a la muerte, el hecho de no saber lo que va a ocurrir más allá, el hecho de que nuestra vista tiene un horizonte, un límite, que hay más allá. Por eso mucha gente pensaba de que la Tierra es plana, ¿no? Y de que más allá había pues un abismo, porque es el límite de nuestro campo visual, a lo que podemos observar. Entonces, más allá hay un abismo, y da miedo irse por allá. Pues hay condiciones también. Ahora, los mitos, chicos, se pueden clasificar de la siguiente manera. Como te comenté hace un rato, existen los mitos teogónicos, acerca del origen de los dioses. Famosísimo
los mitos que escribe Homero y en particular el poeta Hesíodo. Justamente uno de sus escritos se llamó la Teogonía, donde Hesíodo cuenta el origen de los dioses. También tenemos los mitos cosmogónicos acerca del origen del mundo, el famosísimo mito del Génesis, en el cual Dios creó al mundo en 6 días y al 7º día descansó. Y también está el mito de Viracocha, que en la época inca y más antes de seguro se transmitía de manera oral. También están los mitos antropogónicos, mitos que nos hablan del origen del ser humano, el origen del hombre. El hecho mismo del capítulo 2 del Génesis, donde se dice de que Dios moldea a un hombre con arcilla para luego darle el aliento divino. Y ese mito no es gratuito. ¿Por qué aparece ese relato tan curioso de que Dios modela al hombre en arcilla? Porque a vista de todos, cuando una persona se descompone, o sea, muere y comienza a descomponerse, pues se hace polvo, ¿no? Arenita, ¿no es cierto? Y quedan solamente pues los huesos, ¿no? Entonces los antiguos comenzaron a suponer que si el hombre culmina en polvo, que si el hombre culmina en arenita, entonces lo más seguro que el hombre ha provenido de él. Por eso, de polvo vienes y al polvo volverás. Ese es un mito antropogónico. ¿Y por qué Dios da su aliento divino y de esa manera ese muñequito comenzó a cobrar vida y se hizo Adán? ¿Por qué? Porque los antiguos suponían de que el alma es una forma de aire. ¿Nunca has visto la expresión exhaló su último suspiro? O sea, cuando una persona muere, o sea, con mucho respeto y cuidado de esas cosas, ¿no? Pero cuando una persona fallece, ¿no? Entonces, en ese momento que lanza su último suspiro, ¿no? Que exhala su último suspiro, se creía de que en ese instante el alma se salió del cuerpo. Ajá, se pensaba en eso. Y por consiguiente, el alma es aire, bueno. Y como el alma es aire, y gracias al alma somos seres vivos, bueno, así se pensaba, entonces cuando Diosito hace su muñeco de cera o de arcilla, perdone, con su aliento le da vida. O sea, tiene una lógica, un sentido, ¿no es cierto o no? Y también están los mitos escatológicos, que nos hablan acerca del fin del mundo. Tú quizás te habrás acordado, sabrás, cuando tú eras más chiquito, en el año 2012, el mito de los mayas, que se hizo muy famoso en ese tiempo. Tú eras muy pequeño, de seguro no te acordarás mucho, pero yo sí me acuerdo bastante. Y de repente tus hermanos mayores sí se van a acordar. Claro, que el 2012, creo que el 12 del 12, el 2012, 12, iba a ocurrir el fin del mundo, pero no ocurrió nada. ¿No es cierto? No. Ya, es un antiguo mito maya que efectivamente se cree eso. ¿Por qué? Porque justamente el calendario maya culminaba el 12 del 12 del 2012. Y por tanto iba a aparecer el fin del tiempo, el fin del mundo y la aparición de un nuevo mundo, pero obviamente no ocurrió nada. Pero es un mito escatológico que nos habla del fin del mundo. Y el famosísimo mito del Apocalipsis, ¿no? Que nos habla del fin del mundo, de la aparición del anticristo, de la destrucción de todos los impíos, el juicio final y la restauración del reino de los cielos a cargo del Cordero de Dios, o sea, Jesús de Nazaret. Eso está en la Biblia, es un mito escatológico, ¿ya? Es un mito que habla acerca del fin del mundo, pero también el fin de alguna situación. Es cuando la gente cree en el destino, ¿no es cierto o no? El destino. Los griegos, por ejemplo, creían muchísimo en el destino. Y de un rato te voy a contar sobre el mito de Edipo Rey, ¿ya? Que era justamente una forma de enseñanza. Recuerda que una condición para creer en mitos es la enseñanza. Una forma de enseñanza que se transmitía a los muchachos, a los pequeños, para considerar que el destino era algo que no podemos escapar nunca. ¿Ya? Es un mito escatológico entonces. Entonces, chicos, veamos por acá. Tenemos entonces el asunto de los mitos. Como ya lo sabes, papito, los mitos son sistemas de ideas que representan de manera fantástica la realidad. No te olvides, los mitos son anteriores a la filosofía y se remontan a los inicios de la humanidad. ¿Desde cuándo? Desde que hay humanidad, hace mucho, mucho tiempo. Hasta en la actualidad coexisten junto con las explicaciones racionales, hasta ahora.
Hasta ahora convive el mito junto con la filosofía y la ciencia, al punto de que muchas veces los filósofos, y por no decir los científicos, emplean relatos mitológicos para sustentar sus afirmaciones. Y claro está, los mitos representan intereses de clases sociales. Muchas veces los grupos de poder intentan justificar esa situación de poder apelando a un mito. ¿Qué condiciones hubieron para el surgimiento de mitos? La condición básica y fundamental es la condición económica, también llamada estructural, la comunidad primitiva y la aparición del esclavismo. También están las condiciones culturales o superestructurales, el estado de ignorancia, la educación, las emociones y los sentimientos. Los mitos se pueden clasificar de la siguiente manera. Mitos teogónicos acerca de, muy bien, origen de los dioses. Mitos cosmogónicos acerca del origen del mundo. Mitos antropogónicos acerca del origen del hombre. Y mitos escatológicos acerca del final del mundo o de alguna situación. Chicos, hemos estado comentando acerca de la importancia de los mitos. Y como lo dijimos, los mitos vendrían a ser una suerte de relatos fantásticos que van a permitir explicar el mundo, pero no solamente ello, sino que los mitos van a cumplir una función pedagógica, una función educativa. Los mitos, si bien es cierto, son, no sé cuándo, ¿ya? pero muchísimo más antiguos que las explicaciones filosóficas y científicas, pero cuando apareció la filosofía con Tales de Mileto, los mitos no desaparecieron, los mitos convivieron, coexistieron con ese tipo de explicaciones. Y es más, como lo comentamos, chicos, filósofos como Platón, como Parménides, como Aristóteles inclusive, y muchos más adelante, siempre han empleado de un u otro modo relatos míticos para que de ese modo como complementar o ilustrar sus complejas explicaciones filosóficas. Es más, hasta ahora los mitos existen. Muchos de nosotros creemos, por ejemplo, en la mitología religiosa cristiana. ¿No es cierto? ¿No? Ya, perfecto. Y eso tiene que ver de una cuestión personal, subjetiva, pero existe conjuntamente con una explicación científica materialista sobre la realidad. Ahora bien, te estaba comentando de que los mitos no solamente cumplían una función explicativa de la realidad, sino también una función pedagógica. Los mitos enseñan a los niños. Los mitos ilustraban a los niños cosas. Son una serie de transmisiones culturales. Un mito muy famoso, que de seguro lo has escuchado por ahí, lo has conocido muy bien, uno de los más famosos de la Grecia antigua, es el mito de Edipo Rey. Mira, el mito de Edipo realmente consistía en una serie de relatos diversos de índole oral. Se transmitían de generación tras generación. ¿Alguna vez has escuchado el objetivo de ese mito? Claro, hay una versión que es la más famosa, pero hay muchísimas en realidad. Te voy a contar un poquito de ello, ¿de acuerdo o no? Es bien chévere el mito de Edipo. Mira, y ya de seguro con esta narración te vas a dar cuenta de cuál es el propósito de la historia. Se dice que hace mucho, mucho tiempo, en la ciudad de Tebas había un rey llamado Layo. Debido a la hambruna que padecía su pueblo de Tebas, entonces Layo se va a preguntarle al oráculo por qué ocurría esa lamentación en su patria. Oráculo es una suerte de un conjunto de sacerdotes que recibían las historias y los mandatos de los dioses, una suerte de intermediario entre los seres humanos y los dioses, ¿de acuerdo? Entonces Layo le pregunta al oráculo y le dice: señores del oráculo, por favor, ¿por qué mi pueblo Tebas sufre bastante? Respondan, por favor. Y el oráculo le responde: allá, querido Layo, ¿sabes por qué tu pueblo sufre? Es porque eso es una premonición de lo que va a ocurrir más adelante. Algún día tu hijo te matará y se casará con tu esposa, con su propia madre. Y Layo responde: están locos, ¿cómo puede decir tremenda barbaridad? Oye, ¿qué te pasa, oráculo? ¿Qué tienes, hijo? Además, yo no tengo hijos. O sea que tu oráculo nunca va a ocurrir, papacito, ¿ya? Se fregaron, jojolete. Ya te dije, Layo, algún día tu hijito te matará.
fuera de acá. La cosa es que pasaban los meses y Layo se hizo la promesa, pues, yo nunca voy a tener hijos, ¿ya? Así que nunca se cumplirá ese maleficio. Hasta que un día, como que uno también se olvida de las cosas, pues, ¿no? Nadie es perfecto. Y el señor Layo se entra, pues, sus chilindrinas, está tomando, pues, ¿no? Y se emborracha, pues, ¿no? Y se mete con su esposa. Y engendran un bebito. Y Layo, ahí sí se acuerda. ¡Uy! ¡Pucha! Bebito, no puede ser. No. Debo de hacer algo, porque no se puede cumplir la profecía. Se me prendió el foco. Señor soldado, venga para acá. ¿Qué pasa, rey Layo? Mira, tú obedeces, mamá, ya soy el rey, tú calladito, no digas nada, ¿ya? Mira, te vas a llevar a mi bebito y lo vas a meter al fondo del bosque para que se muera. Así es, y no preguntes nada, ¿ya? Pero algo más. Sinceramente, señor soldado, yo quiero que se muera. Así es la vida. Pero, para lograr mi objetivo, yo te voy a pedir algo. Antes de que lo dejes tirado por ahí al bebito, le vas a cortar los tendones de sus pies, sus patitas, para que de ese modo no pueda moverse y ahora sí se muera de verdad para siempre. Y ya pues es cierto, el soldado en obediencia pues a su rey lo lleva, ¿no? Y lo tira por ahí, ¿no? Al bosque, ¿no? Malo, pobrecito. Y el soldado cumple con el mandato, ¿no? Agarra sus pies del bebito y le hace una fisura en sus tendones y lo deja ahí tirado al bebito, ¿no? Bueno, la cosa es que pasan ahí unos minutos, ¿no? Y felizmente se encuentra en ese camino y pasa por ahí un campesino que se iba hacia la ciudad de Corinto. Por cierto, el campesino era de ahí. Y lo ve bebito, ¿no? ¡Ay, bebito! ¡Uy, está solito, pobrecito! Y mira lo que le han hecho a sus pezuñitas. Desgraciado, ¿quién ha sido el malo que ha hecho eso? Yo te voy a criar. Y se lo llevó al bebito y le echó el bebito. Pero como el bebito tenía los pies lastimados, el bebito jamás pudo caminar bien y caminaba chuequito. De tal manera que al bebito se le puso el nombre de Edipo, que significa el de los pies chuecos. Y así quedó, pues, hasta que Edipo llegó a conocer al rey de Corinto. Y el rey de Corinto, que no tenía hijos, pues se apiadó de Edipo y le dijo al campesino, yo lo voy a adoptar. Normal, o sea que soy rey, soy millonario, para que sea príncipe. Mira el destino quiso hacer con él que se muera con sus pies chuequitos. Yo lo voy a hacer un rey, puede ser o no. Y dicho y hecho, el rey de Corinto adopta a Edipo y lo vuelve príncipe de Corinto. Y todos felices y todos contentos. Pasan los años, Edipo ya se hace un joven buen mozo y muere su papá adoptivo, pero que obviamente Edipo no sabía nada. Edipo pensaba que era su papá de verdad, el rey de Corinto. Entonces Edipo, como príncipe, tenía la misión de dar la noticia de la muerte de su padre adoptivo, pues por toda Grecia. Y se va en las carreteras, ¿no? Está con su carruaje, ¿no? Tranquilo. Y en ese trayecto se encuentra en la carretera, ¿no? Se encuentra con un señor que también manejaba su carroza. Y los dos comienzan a discutir, así como en la calle, a veces los carros se chocan y comienzan a insultarse bien feo, más o menos por ahí. ¡Oye, desgraciado, camina, pasa tú primero! ¿Qué quieres? ¿Por qué me chocas? Bla, bla, bla. Y se le pone sabroso la persona a Edipo, y Edipo, como es bravo, sabe pelear, termina matando a ese señor. Y Edipo, bueno, lo maté, pues, ¿por qué se mete conmigo? Además, yo soy futuro rey, así que se muera, ¿verdad? Y Edipo siguió su camino, no le importó. Pero quien había matado era su papá. También el señor Layo salió a pasar por ahí y Edipo lo mató. Pero Edipo no sabía nada. En el trayecto, Edipo llega a la ciudad de Tebas, a su verdadera patria, que repito, Edipo no sabía nada. Y en Tebas, la ciudad de Tebas, estaba siendo asolado por una esfinge. Profe, ¿qué es esfinge? Bueno, es un ser monstruito, es un monstruo. ¿De acuerdo o no? Tenía cuerpo de gato y cara de mujer. Y estaba ahí. Y esa esfinge pues comía a las personas y sobre todo jóvenes, mozos. La cosa es que Edipo llega a la ciudad de Tebas y le dice, Esfinge, sal de acá de la puerta de Tebas. Además, yo no soy tebano, yo soy de Corinto y quiero entrar a la ciudad de Tebas para informar de la muerte de mi padre. Y la Esfinge, que no quería, decía, Edipo, yo soy una bestia y yo me paro almorzando a los muchachos guapetones, pero con una condición. Y Edipo dice, ¿cuál es la condición, querida Esfinge? Esos muchachos se pueden salvar,
pero en tanto y cuando me respondan a un acertijo. Si tú lo respondes, pasas rapidito y no te hago nada. Y Edipo, por favor, facilito nomás, dígame el acertijo, que yo soy bravo. Y la esfinge le dice, encantado Edipo, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre del animal que de chiquito bebé camina en 4 patas? De grande, de adulto, camina en 2. Y de viejito, camina en 3. Rápido, cuento hasta 10. Y si no lo sabes, te almuerzo. Y Edipo se ríe. Es más fácil esa pregunta. Una pregunta básica. ¿Cómo se preguntar esas cosas? Sigo pensando en un nivel más complejo. Facilito, hijito, facilito. Es el hombre, pues, ¿cómo no saber eso? El hombre, cuando camina en 4 patas, porque bebito, gatea. Pero cuando el hombre se hace adulto, ya pues camina en 2 pies. Y cuando se hace viejito, camina en 3 porque emplea su bastón. La cosa es que la esfinge se amarga. ¡Oh! ¡Adivinaste mi acertijo! Y se lo quiere comer a Edipo. Pero como Edipo sabe pelear, ¿no? O sea que se le enfrenta a la esfinge y logra matar a la esfinge. Y es así que Edipo libera a su verdadera patria, Tebas, de la esfinge maligna. Y entra a Tebas convertido en un héroe. Y toda la gente, ¡bravo, Edipo, eres lo máximo! Gracias por salvarnos de la esfinge mala. Gracias, hijito, gracias. Al final, yo lo hice también por ustedes. Yo soy buena gente. Gracias. Te cuento, Edipo, te cuento. Nuestro rey murió hace tiempo. Un muchacho malo lo mató. Su pobrecito, se quedaron sin rey. No nos quedamos sin rey porque ya tenemos rey. Tú serás nuestro rey. Y en agradecimiento te vamos a dar una reina también para que estés contento y feliz. ¿Me quieren nombrar rey a mí? Yo feliz. Muchas gracias, tebanos. A ver, ¿dónde está la reina? Muy bien, gracias. Tengo reina gratis. Muy bien. Gracias. Y no se había percatado Edipo, ni tampoco iba a saberlo, de que esa reina que le estaban dando era su propia mamá. Y de esa manera se estaba cumpliendo la profecía de Edipo. Entonces, como que Edipo se puso muy contento, ¿no? Porque prácticamente era rey de 2 ciudades, de Corinto, donde él creía, pues, que era el originario de ahí, y de Tebas, que era su verdadera patria, ¿no? Y encima le dieron, pues, a su mamá, que no sabía que era su mamá, como reina. Y Edipo estaba contento. Engendra con su mamá, esposa, 4 hijos, inclusive. Pasan los años, Edipo ya se hace un hombre adulto, y otra vez, en la ciudad de Tebas, ocurre una hambruna. Y Edipo, preocupado, como buen rey, ¿no? Preocupado, le hace la consulta de nuevo al oráculo. Le dice, oráculo, ¿por qué este pueblo del cual yo amo mucho, Tebas, sufre de hambre? ¿Qué sucede, oráculo? Edipo, lo que pasa es que aquí está ocurriendo un incesto. Aquí está ocurriendo algo malo. Porque en este momento ocurre una cosa sucia e inmoral. Aquí el rey se ha casado con su madre. Y Edipo no entendía, ¿qué estás hablando? ¿Y qué te pasa? Yo soy de Corinto. No entiendo nada, no sé ya. Va a pensar. Y así Edipo, averiguando, llegó a la verdad. Llegó a saber que efectivamente él, hace tiempo atrás, había asesinado a su papá en la carretera y había desposado a su propia madre e inclusive engendrado hijos con ella. Imagínate, ponte en los pantalones de Edipo, ¿no? Ponte en su papel, ¿no? Habrá sido una noticia súper impactante, se habrá quedado así, raro, así traumadito. Y no solo eso, cuando Edipo se entera de la noticia, en ese instante su mamá estaba un poquito más lejos, pero escuchando todo, estaba con la orejita bien parada. Y la mamá también se aterra, pues. Entonces la mamá, en la desesperación, ¿no? Quedó un poco mal, entra a la habitación, a su cuarto, y se mata, se ahorca, muere. Edipo entra a la habitación y ve a su mamá, esposa, muerta, yaciente ahí, ¿no? Y Edipo ya recontra traumadazo, agarra un prendedor que tiene un ganchito que tienen acá en su vestido las muchachas, que tienen unas especies de agujas, ¿no?
y pues lo saca, es prendedor de la esposa madre, y se saca él sus propios ojos, ¿no? Se saca los ojos, alucinante, maestro. Y se saca los ojos diciendo, estos ojos nunca más tienen que ver mayores desgracias. Quedó ciego Edipo, obviamente, y luego Edipo se retira de la ciudad de Tebas en compañía de su hija o una de sus hijas. Y la historia, muchachos, no acaba ahí. La historia sigue. Ya usted podría averiguar y saber más de ello. Pero más que contar la historia completa o los detalles, lo que importa es el asunto, ¿no? ¿Cuál es la moraleja? ¿Qué nos quiere enseñar? Los griegos, hijos, no veían al mundo como lo vemos nosotros. Los griegos creían mucho en el destino. Creían mucho de que las personas existen por algo. Para ellos todo lo que existe es por alguna razón. Interesante, y por consiguiente esa historia de Edipo se les enseñaba a los muchachos justamente para enseñar eso, ¿no? Que nadie puede escapar al destino. De tal manera que los mitos, muchachos, cumplen esa función de índole pedagógica racional. Ahora bien, pero los mitos, chicos, digamos de que cumplieron su papel, tuvieron su momento y hasta ahora existen. Pero tenía que aparecer la filosofía y la ciencia a ofrecer una explicación más rigurosa, más objetiva de los hechos. Al igual que los mitos que tuvieron ciertas condiciones para su aparición, la filosofía y también la ciencia, puedo decirlo, los dos juntos, es que en realidad en ese tiempo ciencia y filosofía recibían un solo nombre, filosofía. Entonces, cuando hablamos del origen de la filosofía, también estamos hablando del origen de la ciencia. ¿Por qué se dice, como ves acá en la pizarra, por qué se dice que la filosofía solo aparece en Grecia? Si bien es cierto, como también te comenté, ha habido filosofía mucho más antes que los griegos, en la antigüedad de la India y de la China, se asume que en Europa, en Occidente, la filosofía es únicamente griega y nada más que griega. O sea, no se puede hablar de filosofía española del siglo III a.C., no se puede hablar así, ni filosofía rusa, ni mucho menos filosofía egipcia o filosofía mesopotámica, no. O sea, la filosofía como tal aparece en Grecia y aproximadamente entre los siglos 7 y 6 antes de Cristo, antes de nuestra era. Ahora, ¿cuál es la condición básica, fundamental, para que haya aparecido filosofía en la antigüedad griega? La condición básica y fundamental, como ves en la pizarra, es la existencia de sociedades esclavistas, la aparición de esclavos y esclavistas. Es la condición fundamental. ¿Por qué? Porque al haber división de clases, las clases trabajadoras se dedican justamente a eso, a trabajar. En cambio, las clases libres del trabajo manual pueden dedicarse a lo que ellos quisieran. Y esta condición en realidad es una condición que puede explicar muchos fenómenos culturales hasta el día de hoy. Tú sabes, porque tú eres un chico muy inteligente, que para que ingreses a la universidad, para que seas un profesional de éxito, y de hecho lo vas a hacer, pero seamos sinceros, ¿no? Básicamente necesitamos dos cosas, básicamente. De hecho, tus ganas, pero hay algo más elemental todavía, que tengamos una economía y que tengamos tiempo para estudiar, ¿o no es así? Si un joven de tu edad trabajase, porque hay casos y tú conoces, o sea, no estoy inventándote nada, si trabajase 12 horas en metro o en totus, ¿tendría tiempo para postular a medicina, para ingresar a ingeniería civil o ser contador? Sería bien difícil, ¿no? ¿En qué momento va a poder ingresar a la universidad o estudiar en una universidad si trabaja 12 horas al día? Y como tú lo sabes, hay miles de muchachos de tu edad que están en ese plan. Entonces, para que yo pueda ingresar a medicina, ¿qué necesito? Tiempo y plata para poder comer, pagar la academia, la verdad verdadera, la verdad plena. Entonces, esa condición es fundamental. O sea, los esclavos trabajan todo el día y como tal estaban así. Ese es trabajo. En cambio, ellos, los filósofos, no eran hombres que estaban pensando como, piensa pues tu mamita, tu papá, ¿no? Que debo plata al vecino, que me echo un préstamo, que debo de pagar la luz y el agua. No estaban pensando eso. O sea, no, ellos estaban pensando en qué?
En nada, en filosofar. Claro, si le gusta la filosofía, si le gusta la pintura, en pintar. Si le gusta la poesía, en la poesía. Si le gusta la música, en la música. Así de simple. Entonces los filósofos, Platón, Tales de Mileto, Parménides, no eran, vamos a decirlo directo, eran ricos, eran personas de dinero, eran personas con poder económico, eran personas que literalmente hablando estaban sentados, si querían estar sentados, o echados, si querían estar echados, y en ese plan filosofaban, mientras que los esclavos le estaban pues limpiando los pies, le estaban echándole airecito, le estaban dándole su fruta para que coman rico, así de simple, así era. Y eso es lo que debe entenderse, ¿ya? Entonces, por consiguiente, los pensamientos dominantes de una sociedad, de un u otro modo, van a representar a ese sistema dominante, pues, es la verdad. Platón, por ejemplo, decía, Platón, el filósofo Platón decía, ellos, o sea, los esclavos, estos, nacieron para ser sirvientes de nosotros, los hombres libres, lo que hemos nacido para filosofar, los que nos admiramos por las cosas. Un esclavo para mirando al suelo, es como se va a admirar. En cambio, nosotros que miramos el cielo, las estrellas y sus causas, pues nos podemos admirar por todo lo existente. Y por eso es que la filosofía surge por la admiración. ¿Me hago entender? Eso debes entender. Ahora, pero alguien, una persona bastante perspicaz, muy inteligente como tú, puede hacer una observación muy puntual. Profe, ya. Usted dice de que la filosofía surge básicamente por la aparición de esclavos. Ya está bien, está bien. Pero, profesor, esclavos han habido en todas partes. O sea, esclavos han habido en Egipto, en Mesopotamia, en Fenicia. Entonces, ¿por qué? Y si esclavos han habido en todas partes, y la condición básica es que hayan esclavos, ¿por qué no ha habido una filosofía egipcia? En los egipcios tuvieron esclavos, un montón. Ah, tienes razón, pues, ¿no? Es cierto, es cierto. Ah, ya, entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que, si bien es cierto, la filosofía tiene como base la aparición del esclavismo, eso sí es verdad plena, total y completa, pero los griegos tuvieron ciertas condiciones, digámoslo así, especiales, únicamente griegas, que permitieron la aparición de la filosofía. Eso sí es cierto. No te olvides ese asunto, compañero. Entonces, si bien, y repito, todas las sociedades antiguas, al menos las más conocidas, han tenido esclavos, y sobre esos sistemas esclavistas en Grecia apareció la filosofía, significa de que aparte de esta condición básica, los griegos tuvieron condiciones especiales, digámoslo así, cuestiones únicas, cuestiones o características o condiciones que los diferenciaban de otras sociedades. Vamos a empezar, digamos, por el principio, como se dice, ¿no? Vamos a empezar por lo sencillo y lo fácil. Vamos a hacer un pequeño mapita de Grecia, ¿de acuerdo? Mira para acá, vamos a ver. ¿Sabes algo de geografía o no? Geografía es bien chévere, ¿sí? Un curso bien bacán. ¿Ya? Veamos, mira, ve. Que por cierto, uno de los cursos favoritos del profesor Ortega cuando estaba en la academia. Geografía es bacán. ¿Sabes mapas, no? ¿Sabes dibujar mapas o no? Ya, mira acá. Ahora vamos a dejar un mapita acá. A ver. Tú que sabes mucho de mapas. A ver, por ejemplo, profesor, este país, ¿qué es? A ver, por acá está Francia. Francia, ¿conoces Francia, no? Ya, por acá está el Reino Unido. Francia, acá ya, el Barcelona, Real Madrid. Eso sí sabes, ¿no? Ahora ven, España. Ya, este es España. Por aquí hay un país que tiene forma de zapatito. Ah, así creo que es, ¿no? Ajá, muy bien. Italia, ¿cierto? Muy bien. Por aquí está lo que más nos interesa. Está Grecia, ¿de acuerdo? Grecia más o menos es así. Luego por aquí hay una ciudad llamada Constantinopla, ¿ya? Que ahora es la capital de un país llamado Turquía. Y por aquí, profesor, está el Mar Negro. ¿Ya? Luego por acá, y ese es justamente, que lo que estoy dibujando es justamente Turquía, ¿ya? Donde ahora se hacen telenovelas, ¿no? Y por aquí, profesor, por esta parte está el Medio Oriente. Acá está pues lo que ahora es Siria,
está Palestina, ¿no? Es una ciudad bastante convulsionada, ¿no es cierto? Muchos conflictos hay por ahí. Y luego sigue por acá, profesor, el África, ¿no? Sigamos por acá, mira. Acá está el mar de Moisés, de los 10 mandamientos, el mar rojo. Y por acá está un río muy famoso, el río Nilo. ¿De acuerdo? Más o menos me salió, ¿no? Ahora bien, pero ahí no acaba el asunto, ¿no? Por acá hay una isla, la isla de Chipre, por acá la isla de Creta, donde estaba un minotauro, esos son los mitos. Y por aquí, muchachones, hay un montón de islas, ¿no? Bastantes islas por aquí. O sea, Grecia es una zona bastante insular, ¿no? Tiene muchas islas. Por aquí hay una isla, la isla de Sicilia, por acá está Córcega y acá está Cerdeña, ¿no? Son islas. Muy bien. Ahora, más o menos me salió, ¿no? Vamos a poner los mapas. Esto, por ejemplo, profesor, es Egipto. ¿Ya? Y acá están las archifamosas. ¿Te acuerdas de eso o no? Ah, chiquitito, chiquitito. Las famosas pirámides, profe. Por aquí está Fenicia. ¿Ya? Los comerciantes. Por aquí está Mesopotamia. ¿Listo? Aquí están los archienemigos de los griegos, ¿no es cierto o no? Los persas. Y ahora corresponde ver Grecia, profesor. Entonces resulta que más o menos Grecia es así, mira acá. ¿Qué estoy indicando con estas cositas que estoy marcando de rojo? ¿Qué es esto? ¿Palomas? No, no son palomas, profe. ¿Qué indico con esto? A ver. Lo que indico es que el territorio griego es, profesor, bastante insular. Y no solo insular, sino que el territorio griego es ultra montañoso. ¿De acuerdo? Mira. Aquí es pura pampa, es plano. Y aquí es puro cerro. Entenderás, profesor, que cuando un territorio es bastante montañoso, ¿será posible que hayan grandes extensiones de terreno? No. ¿Plano? No. ¿Habrán, por tanto, grandes poblaciones que se pueden asentar en un sitio? No, porque no hay sitio para tantos. ¿Habrá buenas vías de comunicación? Tienen tranca, ¿no? Por el suelo mismo. Por ese motivo, profesor, por ese motivo, Grecia realmente nunca fue, me refiero a la Grecia antigua, claro, un solo país. Lo que llamamos Grecia antigua es realmente una serie de pequeñas ciudades y todas independientes entre sí. Acá, por ejemplo, vamos a poner, aquí está la cuna de la filosofía. En esta esquinita está la ciudad de Mileto, obviamente la patria de Tales, la patria de Anaximandro, de Anaxímenes, los primeros filósofos de la historia. Al frente de Mileto, en una isla, aquí, profesor, está la ciudad de Samos, que como su nombre lo dice, es la patria de Pitágoras de Samos, famoso, ¿no? ¿Lo escuché Pitágoras, no? Ah. Encimita, para arriba, por acá, profesor, está la ciudad de Éfeso. Y la ciudad de Éfeso es la patria de Heráclito de Éfeso, el padre de la dialéctica, aquel que decía que todo está en permanente cambio. Más arriba está la ciudad de Clasómenes. Y Clasómenes es la tierra de Anaxágoras de Clasómenes, aquel que decía que todo está organizado por una inteligencia ordenadora. Al frente de estas ciudades, por acá, está la ciudad de Abdera, la patria de Demócrito de Abdera,
aquel que decía que todo está hecho de átomos, la patria de Protágoras de Abdera, aquel que decía que el hombre la medida de todas las cosas. Por aquí está la ciudad de Macedonia, la patria de Aristóteles, la patria de Alejandro Magno. Más abajo está Atenas, la patria de Sócrates, de Platón. Por aquí está Esparta. Acá está la ciudad de Sitio, la tierra de un señor llamado Zenón de Sitio, un panteísta, una persona que creía mucho en el destino. Por aquí está la ciudad de Sinope, la tierra de un señor que se cree perro, Diógenes de Sinope. Por acá está la ciudad de Cirene, en el África, la tierra de un hedonista llamado Aristipo de Cirene. Por esta parte, esto es Italia, ¿no? Aquí está la ciudad de Crotona. Esta ciudad fue la sede de la escuela de Pitágoras. Pitágoras, si bien es cierto, nació en Samos, pero realizó su investigación matemática en Crotona. Y más arriba de Crotona, por aquí, está la ciudad de Elea, la tierra de Parménides de Elea, de Zenón de Elea, grandes lógicos y matemáticos de la época. Por acá está la ciudad de Agrigento. Y la ciudad de Agrigento, quizás nombre medio raro, ¿no? Pero es la tierra de Empédocles de Agrigento, aquel que decía que las cosas están hechas de agua, de aire, de tierra y de fuego. Si tú te das cuenta, cada ciudad mantenía su independencia. ¿Por qué? Porque prácticamente no se podía comunicar muchísimo con otras. Las polis estaban encerradas en montañas. Polis es igual que ciudad. Y por esa razón los griegos eran personas muy identificadas con su patria. Eran patriotas y les interesaba muchísimo la vida pública. Como vivían encerrados en montañas y pasaban los años y todos se conocían, entonces los griegos no aceptaban teocracias tan fácilmente. ¿Sabes qué es una teocracia? ¿Sabes qué es teocracia? Teocracia es cuando el rey se cree Dios, como los incas, como los faraones. En Grecia habían reyes malos, claro. Habían generales o dictadores, como no. Pero hasta el rey más malvado era visto como un señor de carne y hueso, como tú, como yo. No era visto como un dios. ¿Por qué? Porque como paraban juntos, se conocían entre todos, conocían a la familia. Nadie podía decir, me trajo el sol, me trajo la luna. Fuera, mentiroso. Yo te conozco de chiquito. Te he visto jugar pelota, te cambié de pañal, me trajo el sol. No había teocracias. ¿Me hago entender o no? Y por tanto, en ellos aparece el interés por la vida en común. Les gustaba mucho estar con los demás. No les gustaba mucho la soledad, excepto Heráclito, el de Éfeso. Pero en general los griegos les gustaba muchísimo la vida en común. Y por eso forman escuelas. La Academia de Platón, el Liceo de Aristóteles, la Escuela Pitagórica, la Escuela de Elea, la Escuela Atomista, los Milesios. Les gustaba mucho andar en manchita, si cabe la palabra correcta. Y por ese motivo, los griegos tenían esa idea de que entre los sectores esclavistas había una suerte de igualdad entre los esclavistas. Y como somos iguales entre todos, creo que lo más sensato es organizarnos en asambleas. Y por ese motivo los griegos estaban muy interesados por el desarrollo de la argumentación, porque en una asamblea, ¿qué se hace? ¿Se mira la cara o se debate? En una asamblea, profesor, pues se debaten. Entonces los griegos estaban obligados a aprender a debatir. Y date cuenta cómo sería una enseñanza si desde niños no se enseñan a debatir.
¿Qué sucedería si desde niños nos enseñan a debatir? Cuando seamos más grandes nos va a gustar la lógica, ¿o no? En cambio, aquí en Egipto, solamente el faraón y el príncipe gobiernan. No es necesidad de enseñar a la gente a debatir. En cambio, acá sí. La asamblea era importante. El debate, el discurso, el diálogo. Y por tanto eso llevaba al desarrollo de la razón, a querer explicar las cosas de modo racional. Ese es el asunto de la filosofía. ¿Te das cuenta o no? Eso no había en Persia, en Fenicia, no había eso. Y no solo ello, sino que los griegos tenían una religión bastante peculiar. Bastante peculiar. Los griegos, profesor, eran muy religiosos. Respetaban muchísimo a sus dioses, demasiado. Pero los griegos estaban muy convencidos de que a los dioses había que respetarlos bastante, seguramente, seguro hay que respetarlos. Pero, hasta a los dioses hay que entenderlos. Hasta a los dioses se les puede criticar. Los griegos iban a adorar a Zeus. Eran muy respetuosos. Pero podían criticar a Zeus y decirle, oye, pues Zeus, te he ido a rezar, me traes lluvia, no te pases, todo mojado, me ha criado, pues Zeus, deja eso. Así eran los griegos. O sea, podían criticar a los dioses. Algo que, entenderás, en el cristianismo no se hace, ¿verdad? No se hace. Además, los griegos carecían de Biblia. Y uno se pone a pensar, profesor, ¿y qué tiene que ver la Biblia con lo que estamos hablando? Muchísimo. Tú sabes bien, y con mucho cuidado, claro, pero tú sabes bien que cuando una persona acepta la Biblia como la palabra de Dios, de un otro modo es una suerte de límite a la crítica, ¿o no? A la investigación, claro, porque tú puedes criticar todo excepto la Biblia, porque es palabra de Dios. ¿No es cierto o no? Es como un límite. Entonces, los griegos, maestros, carecían de Biblia. Y como carecían de Biblia, ellos sí podían criticar todo, inclusive a los mismos dioses, como te comenté. Como te comenté hace un rato. ¿Me hago entender o no? Entonces eso se permitía que los griegos podían cuestionar inclusive a su misma religión, porque no había dogmas. ¿Qué es un dogma? Una verdad absoluta, una verdad incuestionable. Inclusive hasta en lo personal, los griegos podían dudar de la existencia de los dioses. Mención importante de un hombre llamado Genófanes de Colofón. Colofón queda por aquí. Y Genófanes decía, si los leones tuviesen manos, crearían a sus dioses a imagen y semejanza. Claramente está criticando los dioses, lo que está diciendo es que el hombre crea a Dios. ¿Por qué los dioses griegos son rubios? Porque el hombre griego es rubio, así de simple. En el África, los dioses son morenitos, porque el hombre africano es morenito, así es. ¿Me voy a entender? Y ellos no se avergonzaban y les parecían pues una herejía. O sea, una persona entre amigos, yo como mi amigo, mis amigas, puede decir, oye, para mí Dios no existe. ¡Hala, qué interesante! ¿No? A ver, dime por qué. Y bla, se mandaba con argumentos como si fuera Genófanes. ¿Me hago entender? Otra persona decía, no, pero para mí sí existe Dios. Que sí, a ver, dime por qué para ti sí existe Dios. Y se mandaba con argumentos. O sea, argumentaban hasta eso. Y nadie se avergonzaba y nadie veía eso como algo malo, negativo, pecaminoso, sucio, cochino, ¿no? O sea, normal, está bien, pues. No como ahora, ¿no? Ahora, oye, yo no creo en Dios. Y tú dices, ¿que no crees en Dios, amigo? ¿Por qué? ¿Te pasa algo? ¿Qué tienes? ¿Tienes problemas? ¿Qué te han hecho de chiquito, ah? No había eso, era una libertad de pensamiento. Y más aún, mira por acá. Cuando a los griegos les encantaba el orden. ¿Por qué crees tú que los griegos eran personas que les encantaba la geometría? ¿Por qué los griegos eran geómetras? ¿Nunca has escuchado de los polieros perfectos platónicos?
como por ejemplo el cubo. Nunca se escuchó del teorema de Pitágoras, el teorema de Tales, los postulados de Euclides, todos eran griegos. ¿Por qué? Porque el griego le encantaba la figura geométrica. Los griegos desde toda la vida, desde siempre, veían al mundo ordenado. Es que era su cultura y eso es mucho más antiguo que la filosofía. A los griegos les parecía fascinante, pero fascinante, agarrar un palo y hacer figuras geométricas en el suelo. A ver, una figura geométrica. Y dibujaba un cuadradito en el suelo. Y les parecía alucinante que mirándolo. Mira, mira un cuadradito. Qué bacán, un cuadradito, un cuadrado. Y se pasaban los griegos horas viendo un cuadrado. Les pareció alucinante. Decían, qué bacán, un cuadradito. A ver, yo le hago una línea. Qué chévere, mira, 2 pedacitos. Les parecía locazo. Y alguien le preguntaba, por ejemplo, a Pitágoras de Samos. Señor Pitágoras, ¿por qué los griegos admiran al cuadrado? Admiramos al cuadrado porque no importa en qué línea hacemos, siempre en cualquier línea todo es 1. 1. Hacemos cualquier línea que tú quieras y siempre es 1. Y todo lo que parte de 1 es armonioso y por tanto perfecto y divino. Pues en este mundo nada es por las puras, todo es por alguna razón. Para nosotros el 1 es el principio, todo parte de algo. Si hay lluvia es por alguna razón, habrá que averiguarlo, o un dios o la nube. Si hay nube es por alguna razón y así sucesivamente, todo parte de algo. Para nosotros los griegos, la nada es absurdo, el infinito es irracional, lo racional es uno, limitado, firme. ¿Tú te imaginas cuando los pitagóricos, por ejemplo, en la escuela de Pitágoras había un alumno de Pitágoras que se llamó Hipaso? Hipaso le dijo a Pitágoras, profe Pitágoras, usted dice que todo es 1. Por supuesto, hijito, todo es 1. No, profe, usted está estafando. Usted dice que en el cuadrado todo es 1. Por supuesto, 1. Y todo lo que es también es 1. Y todo lo que es parte de 1 es racional. Profesor, ¿y este cruzadito también es 1? No sé. Sí, también es 1. No, profesor Pitágoras, no es 1. Profesor Pitágoras, ¿y este otro cruzado así también es 1? Sí, es 1. No, profe, no es 1. Te está engañando. ¿Y qué número es ese entonces? Bueno, profesor, no sé. Pero lo que sí sé es que este número cruzado, este de acá, es un número infinito. Un número que nunca se acaba. Que sigue eternamente y que nunca se acaba. ¿Sabes qué hizo Pitágoras ante esa respuesta? ¡No puede ser! ¡No! Agarren a ese Hipaso, amárrenlo y tírenlo al mar. Los alumnos agarraron, mueren. Y Pitágoras prohibió que se conozca este número cruzado. Que luego, como lo sabes, ese número cruzado es el famoso raíz de 2. Y es un número infinito. Por tanto, es un número que no se reduce a 1. Y como no se reduce a 1, como lo sabes, es un número irracional. Porque lo racional es que acabe en 1. Y como no acaba en 1, es irracional. Y por eso el griego decía, todo con moderación, nada en exceso. Una persona inteligente es una persona ordenada. Ellos tenían una cosmovisión bien curiosa, entonces, chicos, donde veían al mundo armonioso, donde veían una realidad ordenada, donde todas las cosas parten de algo. Y eso los llevó a hacer especulaciones de índole metafísica. Pues. Es decir, si todo parte de algo, habrá que ver cuál es ese principio, cuál es ese algo que organiza a todas las cosas. No voy a entender. Bien chévere, los griegos son arcontes alucinantes, ¿ya? Muy bien, muy bien.
Y no solo eso, mira, te pones a pensar, mira, un hombre, estimado compañero, como Tales de Mileto, que fue el primer filósofo, se entenderá de que aquí, en Grecia, era imposible grandes extensiones de terreno, porque el suelo es montañoso. Entonces los griegos no podían cultivar pues hectáreas enormes de trigo, de maíz, ¿no? Pues de arroz. ¿Dónde consiguen el trigo para comer? En Egipto, en Fenicia, quizás en Mesopotamia. Los griegos cultivan solamente mandarinas, aceitunas y algo más, puro cítrico, ¿no? Y aceituna. Se dice, por ejemplo, que Tales de Mileto fue comerciante de aceitunas. Claro que Tales nunca en su vida cosechó una aceituna, ni lo sembró, nada. Él solamente cobraba la plata. Pero ya te da una idea de que los griegos necesitaban hacer comercio, hacer negocio con otras sociedades. No se podían quedar cerrados en su polis tampoco, tenían que comer. Y por eso que ellos estaban obligados a viajar. A viajar. Pero para comerciar nada más. Luego ya regresaban a su patria. Entonces, imagínate un hombre como Tales de Mileto. Una persona que desde niño vivió en una sociedad esclavista, donde él disfrutaba de ocio, donde él tenía ya ciertas comodidades, no era un esclavo. Y que además él estaba obligado como griego a debatir, porque eso era lo que le enseñaban a él, porque vivía en una sociedad donde no había un monarca absoluto en el cual no se podía elaborar leyes. Entonces, Tales, como todo ciudadano, estaba en la obligación de elaborar leyes e ir a una asamblea. Y por esa razón estaba obligado a debatir. Y el debate te lleva a argumentar. Imagínate una persona como Tales de Mileto, entonces, que tenía que desarrollar la lógica y que además vivía en una sociedad donde no había una religión como la nuestra, la actual, la más dominante, donde imponen dogmas, donde hablan sobre quien no cree en Dios será castigado, donde se puede criticar a los mismos dioses, donde no había una Biblia, donde era una palabra de Dios. No existía eso, no se lo imaginaban, lo que les permitía una amplia crítica y que además vivía en un entorno social acostumbrado a creer que todo lo que existe por alguna razón, que nada en este mundo es por gusto, que todo lo que existe por alguna causa. O sea, estaba clarísimo que en su cerebro, en el cerebro de Tales, tenía que germinar algo y encima, por una cuestión hasta de viaje, de placer, de hobby, porque él quería, le daba la gana, tenía que viajar. Y al viajar, Tales tenía que conocer ¿a quién? Podía conocer persas, fenicios, mesopotamios que también iban por este mar, y este mar es el famoso mar Mediterráneo. Conocer egipcios. ¿Por qué no podía haber llegado a Egipto? Estaba bien cerca. ¿Viajarlo más? Pues. O sea, era obvio que en el cerebro de Tales ya se podía germinar la filosofía, surgir la filosofía. Entonces, imagínate, repito, Tales de Mileto llegando a Egipto. Para que te des una idea, mira. Cuando Tales de Mileto ya estaba vivito y andando por Grecia y por Mileto, su patria, las pirámides ya tenían más de 1000 años de antigüedad. O sea, las pirámides ya eran algo antiquísimo para la época de Tales de Mileto. Antiquísimo. Y más aún cuando Tales le gustaba mucho la geometría, la armonía. Si ahora nomás, nosotros, ahora, tú tienes algo de dinero y se te ocurre hacer un tour por Egipto, ¿no conocerías las pirámides? ¿No te tomarías una foto con las pirámides? ¿No te tomarías un selfie con las pirámides? ¿O no harías eso? ¿Y no lo publicarías en el Face o no? Claro, pues, todo el mundo también haría eso. Porque es alucinante. Imagínate Tales de Mileto llegando a Egipto. Él no tenía Facebook, no tenía fotografías, no tenía nada de eso. ¿Qué hacía él? Miraba. Pero no se admiraba o no. No se quedaba, imagínate estar caminando por el desierto y de repente un triangulote grandote, un triangulazo grandototote. Y eso te impacta. Pues. Y Tales, ¡qué bonito! ¿Qué es esta belleza, esta armonía? Señor egipcio, ¿qué pasa, Tales? ¿Qué es eso?
Allá, bueno, esa es una pirámide, es una tumba de nuestros antepasados faraones. Y Tales se lo grababa en su cabeza. ¿O no es así? O si no, él habrá visto cómo los esclavos en Egipto agarraban sogas y clavaban estaca, ¿no? Un esclavo agarraba una estaca, ¿no? Clavaba, y venía otro con un martillo, ¿no? Pum, 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 amarraba y jalaban una cuerda, ¿no? En la otra esquina, lo mismo, y formaban un triángulo grandazo en el suelo hecho con sogas. Y Tales, que le gustaba la geometría, decía, ¡ah, qué hermoso! ¡Qué belleza! ¿Esto de dónde salió? Señor egipcio, señor capataz, ¿por qué tus esclavos hacen todo esto? Y el capataz decía, ya, lo que pasa es que acá estamos midiendo la tierra para poder irrigar. Y todo eso Tales se lo grababa. ¿Te das cuenta o no? ¿Te das cuenta? Y de seguro Tales en esos viajes, Tales pues navegaba y veía puro mar, pura agua. Viajaba por aquí, por allá y veía por todos lados océano. Uno nada más que vive en la costa peruana ve al mar gigantesco. Imagínate vivir en un mar así, tan accidental, ¿no? Tan accidentado, con muchas islas. Ves agua por todas partes, pues hijo. Por eso que Tales creía que el mundo está rodeado de agua. Por donde vas hay agua, por donde vas siempre hay agua, siempre. Entonces imagínate tú navegando de madrugada en alta mar. ¿Sabe qué es alta mar? Alta mar es cuando no estás aquí en la costa, estás metido en el agua, no ves costa. Y estás navegando de noche, de madrugada, bien abrigadito con una frazada, viendo las estrellas. La multiplicidad de estrellas ahí, en el firmamento. Un montón de estrellitas. El cielo despejado, y te quedas mirando. ¿No te parece locazo? Y tal vez habrá visto, mira, las constelaciones, ¿no? Mira cómo esas estrellas están en un lado y luego más tarde se van para otro. ¡Ah, qué bacán! Entonces el cielo se mueve. Así pensaba Tales, que el cielo se mueve. O ver un amanecer. Inclusive en un día de verano, en el amanecer. ¿Te imaginas lo alucinante que es ver el amanecer? Entonces Tales estaba en su barco, estaba navegando en su barco. Y como es verano, aparece un sol radiante, un solazo. Y el sol le da, la luz del sol le da al agua, al mar. Y el mar comienza a brillar. ¿No te parece hermoso? Si ver un amanecer en la playa es chévere, imagínate ver el amanecer en alta mar, en pura agüita. Y Tales, ¡qué belleza! ¿Y esto de dónde surgió? Por eso es que Platón y Aristóteles decían de que la filosofía surge con la admiración. Porque los filósofos precisamente se admiran. Pero para que se admiren, tuvieron que haber habido condiciones fundamentales. Y no solo queda en la admiración, sino que Tales contaba. Llegaba Mileto, después de toda esa travesía, llegaba Mileto a su patria y era recibido por sus compatriotas. Recuerda que a los griegos les encantaba mucho la vida en común. Y los compatriotas decían, bienvenido Tales, bienvenido acá a tu patria, Mileto. Y Tales, gracias, queridos Milesios, gracias. Va bien, querido Tales, hemos preparado una cena en tu honor, dado que tú has explorado el mundo entero con tu barquito, conociendo muchas cosas que quisiera que nos cuentes. Y Tales efectivamente contaba. Se metía a una cena, imagínate una cena, una mesa grandota, y todos los griegos ahí comiendo con su vino, su pan, su carne, y Tales contando las aventuras que había visto. Yo, vi mesopotámicos, me hablaban de las pirámides, me hablaban de la aparición de la luna, la aparición del sol. Los mesopotámicos me hablaban de las constelaciones, de los eclipses. Y los griegos que escuchaban a Tales parecían, qué alucinante, ¿o no? Oye, Tales, ¿cómo es esto de pirámide? No entiendo. Y Tales dibujaba, pirámides, sí. Yo te cuento que allá en Egipto, en el lejano Egipto, queridos compatriotas milesios, y Tales dibujaba, agarraba un pedazo de barro, ¿no? Como una tiza, un barro duro, seco, y en una pared plana. ¿Nunca has visto cuando, alguna vez has ido a la playa y no has visto cuando el mar le da contra, pues, un cerro, una piedra, le da tanto el mar, tanto, que la piedra se pone como lisa, como plano, como pizarra? Justamente esas piedras también se llaman pizarras, pues. Entonces así hacía. Entonces una piedra plana llamada pizarra, Tales dibujaba y decía, yo vi ahí en Egipto, te cuento,
yo he visto, acá está la arena del desierto, y yo he visto que sobre la arena se construyó una cosa gigantesca así. Y no solo eso, sino que un poquito más lejos, la arena sigue por acá, un poquito más lejos, yo he visto dos construcciones igualitas así. Y que los egipcios a estas cosas le llaman pirámides. Pero cuando Tales dibujaba así, de seguro los griegos ya se olvidaron de la arena. No les importaba eso. Se olvidaban de que para qué servía, que era una tumba. Se olvidaban de que eran de piedra, no importa eso. Sino los griegos se fijaban en esto. En la forma, en la figura, en la silueta. Y quizás los griegos a partir de ello hacían esto, algo que tú sabes. O sacaban así, ¿no? ¿O no? Así. Y de seguro así aparece la geometría, la filosofía y el pensamiento racional en Grecia, ¿no? De esa manera. Porque como lo entenderás, porque como te expliqué, los egipcios hacían geometría, los egipcios medían, pero la ciencia oriental, la ciencia mesopotámica, la ciencia fenicia, la ciencia egipcia, era una ciencia práctica, una ciencia ligada con las actividades prácticas. O sea, los egipcios hacían geometría para irrigar un suelo, para hacer una pirámide. En cambio, los griegos, que no utilizaban pirámides para meter a alguien ahí adentro, ni tenían territorios enormes para irrigar, hacían estos dibujos que los sacaban de los egipcios, pero por el puro saber, por el saber, por el amor a la filosofía, por el puro conocer. Por eso es que filosofía es amor a la sabiduría y por eso es que la ciencia griega es una ciencia teórica, mientras que la ciencia oriental, egipcia, babilónica, mesopotámica, es una ciencia práctica. La ciencia, como teoría, es griega. Es la síntesis teórica de lo que Oriente produjo. Así aparece la ciencia, así aparece la filosofía, muchachones. Eso siempre hay que tener en cuenta. Entonces vamos a repasar hasta acá. Vean para acá, miren. Vean para acá. Entonces, como hemos hablado, muchachones, los griegos tuvieron que haber generado ciertas condiciones para la aparición de la filosofía que supere al mito. La condición básica y fundamental para la aparición de la filosofía en la antigüedad griega es la existencia de sociedades esclavistas. Sociedades que posibilitaron la división de clases sociales. Esclavos dedicados al trabajo y esclavistas que disfrutaban de ocio. Una clase ociosa que permitió la aparición de la cultura dominante. Ahora bien, pero si bien muchas sociedades tuvieron esclavos como lo tuvieron los griegos además tuvieron ciertas condiciones exclusivamente griegas. Una condición importante que se llama condición cultural o superestructural es la aparición de la polis griega. Los griegos no vivían en grandes extensiones de terreno. Miren por acá, los griegos, miremos por acá muchachos, los griegos vivían en pequeñas ciudades rodeadas de montañas y por esa razón tenían cierta autonomía e independencia, lo que le permitía la vida en común, la idea de igualdad y el desarrollo del debate y la argumentación. Veamos por acá. Además, los griegos carecían de una religión con texto sagrado, una religión con dogmas, con castigos si uno duda de ellos. Los griegos eran bien religiosos, pero que al mismo tiempo eran capaces de criticar y cuestionar a sus mismos dioses, ya que carecían de un dogma, de un sentido verdadero, absoluto, que es propia de otras religiones. Los griegos eran un poco más de mente abierta con respecto a la religión, aunque respetaban mucho a sus dioses. Además, como vemos acá, un factor importante cultural es el aprecio por el orden y la medida como indicador de racionalidad. Los griegos, desde hace mucho tiempo, les gustaba el orden, la medida, la armonía, consideraban de que todo lo que existe parte de algo, parte de un principio, les gustaba mucho la geometría, consideraban de que todo lo que existe es cerrado, finito, armonioso, y además los griegos
por una cuestión geográfica y de clase social, los griegos estaban obligados a intercambiar sus productos con otros pueblos. Es así que mientras que otros pueblos como los egipcios, los fenicios y los mesopotámicos desarrollaron una ciencia práctica ligado con una actividad concreta, los griegos llevaron esa ciencia práctica y lo convirtieron en teoría, en un puro saber por el saber, en un puro amor a la filosofía. Es así, muchachos, que hemos visto en nuestro capítulo de mitofilosofía cómo surge los mitos, cuáles fueron esas condiciones. No te olvides, una condición fundamental es la aparición de las comunidades primitivas y luego el esclavismo. Recuerda que los mitos son explicaciones fantásticas acerca de la realidad. Recuerda también de que los mitos cumplían también una función pedagógica. Hay mitos teogónicos que hablan acerca del origen de los dioses, mitos cosmogónicos que hablan acerca del origen del mundo, mitos antropogónicos, origen del hombre, y mitos escatológicos que hablan acerca del fin del mundo o del destino. Y también hemos visto hace un momento las condiciones para que haya surgido la filosofía en la Grecia antigua. Hasta aquí sería nuestro tema de hoy. Cuídense bastante.